Hola amigos, bienvenidos a otra edición de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, que está aquí saludándolos ya. ¿No? ¿No? ¿No los va a ¿Puedo saludar hoy hablar? día? ¿Puedo hablar? Sí, saludando. Sí, Hoy, puedes hoy día hablar. los saludo. Quiero disculparme por la conexión a internet, porque llegaron reclamos. Estamos en eso. Vamos a mejorar la conexión a internet. Eso es todo Eh, lo que puedo decir. No puedo hacer más. bueno, a todos nos ha pasado a mí, yo cambié Algo de completamente el sistema y me costó. Bueno, en fin, no tenemos que disculparnos cosas que no ven. programa hasta el 2100. Sí. Bueno, estimado amigo, antes de partir, va a partir Nicole contándonos un poco esta, abro comillas, celebración de los 3 años. Hey, el corredor inmobiliario que realmente es veloz comparado con otros, por supuesto, todo es relativo en lo que es vender o arrendar lo que usted pone en sus manos. Tienen métodos especiales, trabajan como locos y se concentran en pocos encargos. Esa es la clave del éxito. Segundo, Remodeling, una empresa con puros profesionales para arreglar pisos, para pintar, muebles de cocina también, cambiarlos, arreglarlos, qué sé yo. Tienen especialistas, modelistas especializados, arquitectos para obras mayores. Estimados amigos, una empresa profesional que está siempre ahí, que responde. Y termino con el método EVE. Si usted quiere eliminar esas imperfecciones que no se eliminan corriendo o bajando o tratando de bajar de peso, que es muy difícil, o qué sé yo. Si usted quiere eliminar esa barriga que le cuelga, la celulitis, etc. Perdón. El método EVE está hecho para eso, fue traído de Corea del Sur, va dirigido específicamente a eliminar esos problemas. No es un resultado indirecto de quizás si corro todos los días 20 kilómetros. No, esto va directamente al tema. Método EVE se imparte en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles, en el sur. Y ahora patea la pelotita Madame Nicole con el cumpleaños del Sí, gobierno. oye, comencemos con, Happy con el cumpleaños del birthday, gobierno, este tercer. happy birthday to you, happy birthday, Boris. Que te vaya lo antes posible. Ya, ahí está. Me saqué eso Me encima, encanta. ese peso Qué que tenía. bonita la celebración. Sí. Qué bonita la celebración. Bueno, este tercer año de gobierno que se cumplió el día martes, se trataba de hacer puesta en escena, decir que el gobierno iba a seguir funcionando hasta el último día. Fue a varios eventos con alcaldes. ¿Qué quiero decir con respecto a eso? Tú analizaste en el programa anterior lo que algunas que supuestamente este gobierno tuvo de avance. El punto es que al final esta celebración terminó convirtiéndose en lo que es este gobierno, en nada, porque se vio invisibilizada, se vio barrida por 3 situaciones. Uno, por la defensa que hizo Gabriel Boric de Carol Cariola, voy a hablar del caso Cariola. Dos, porque también a Fiscalía, o sea, se metió en otro poder del Estado con respecto a lo mismo, lo de Cariola. Defendió a la ministra Fernández en el sentido de su legado y dijo algo con respecto a que estaba seguro que la ministra Fernández no se quería enriquecer. No, no, por Bueno, supuesto que no. también voy a hablar del tema de la casa, de la venta de la casa. Pero además, y esto es interesante para nosotros, Fernando, también, se produjo grande entre el fallecimiento de Horst Podman en ese mismo día y Gabriel Boric. Porque resulta que Gabriel Boric, una de sus primeras imágenes celebrando este tercer año de gobierno fue subiendo el cerro en bicicleta a cualquier horario, aunque haya sido en la mañana. El presidente de Chile con urgencias importantes, bueno, y la comparación que se produjo es que destacó y cómo la prensa final se volcó a este personaje, a este ¿sabes? Que murió a los 89 años en Alemania, cómo forjó su fortuna, cómo forjó sus empresas y cómo se destacaron ciertos valores y ciertas características tan lejanas a lo que son hoy el gobierno y su gente. Una persona que no dejaba de trabajar, algunos hablaban de que eran 16 horas,
Claro, algunos dirán, bueno, vivió para trabajar, pero eso es una discusión Sí. para otro programa y para otra materia. ¿Y cuál es el problema de eso? Si yo también creo que hay que reivindicar en este país que el Sí. trabajo es un área positiva de las personas. O sea, Pareciera ser acá no hay otra que el cosa. trabajo ha sido muy vilipendiado por un sector político y por la clase política en general y por el discurso que se pública en los medios de comunicación hace más de 20 años ya que se viene instalando esta idea de que el trabajador es una víctima, el trabajador por acá, que el trabajador hay que ayudarlo en vez de valorizar el trabajo, el esforzarse, el mérito también, el sacarse la mugre. Bueno, el contraste que se produce entre esta figura, entre este empresario, Horst Polman, que por lo demás tampoco la tuvo fácil, ahí usted Horst Polman y cómo fue forjando todas sus empresas y cómo tiró para arriba también a Chile. Al final de cuentas, Chile necesita a este tipo de empresarios, no necesita corrupción ni empresarios que se coluden, evidentemente, algunos van a decir, pero los empresarios, bueno, Ya. lo que necesitan es este tipo de personas con esta mentalidad, con la mentalidad de hacer en grande, con la mentalidad de que no importa el obstáculo, seguir adelante y sabiendo tiempo, horas, sacrificio y esfuerzo e inteligencia. El contraste que se produjo, Fernando, te lo quería plantear porque es tremendo, con una mediocridad instalada en la moneda y en la clase política hoy, gigante, que son, al final de cuentas, son los causantes en gran medida de la mediocridad en la que tienen metido a Chile. Voy a imitar a Nicole, voy a decir que voy a hablar de un par de cositas nada más. Y son dos cositas nomás. Muy Una, bien, 2 puntos. dos, tú Dos. me las contáis. Tú me las contáis. Primero, una anécdota. Ya no hay político, por penca que sea, que no deje un legado. Todos dejan un legado. ¿Eh? Y cuando dicen ahora que la moda dejó un legado, me acuerdo de una frase que ustedes probablemente no conocen, del gran genio, múltiple genio Leonardo da Vinci, quien una vez dijo: la enorme mayoría del género humano no deja otra cosa en la Tierra cuando mueren que varias toneladas de estiércol. Ese es el legado, ningún otro. No sé yo, lo dijo Che Leonardo, ¿no? No soy yo, ¿quién soy yo? Yo lo estoy citando nomás. Segunda cosa, y aquí termino, el trabajo. Bueno, esta es una generación de cabros flojos en general. Nacieron en cuna de oro, no les daban, digamos, no solo les llegaba la teta a la boca así automáticamente, sino que les llegó todo, la computación, los tablets, el internet, lo tuvieron todo. De esto lo analizaron algunos de mis libros y lo estoy analizando en otros. Es una generación que se crió en un ambiente de abundancia relativa, por supuesto en algunos más que otros, y no son trabajadores, son flojones. Son estudiantes que se quejan de la carga académica, son trabajadores que siempre se sienten explotados, que sacan la vuelta, que las licencias médicas, la flojera se convirtió en un valor. Antes era una costumbre, ahora es un valor que es peor. Y resulta efectivamente que no, yo no veo que otra cosa haya en la vida salvo el trabajo. Y es el único, perdónenme, voy a poner filosófico, pero el único camino que lleva a la satisfacción y a la felicidad es el trabajo, porque el trabajo termina con una obra y si uno la ha hecho bien, uno está satisfecho y como Dios descansa el día domingo, digámoslo así. El ocio, en cambio, produce pura infelicidad, pura desesperación, puro nihilismo, puro hastío, pura rabia, es como el niñito que no haya que hacer y anda enrabiado y uno dice, ¿qué le pasa a este cabro de mierda? Eso es. El ocio lleva a las drogas, lleva al crimen, lleva al suicidio a veces, lleva a la desesperación porque los seres humanos no estamos para mirar el cielo contemplando, digamos, los tensores que hay en el movimiento de las nubes. Estamos para hacer cosas. Y esta, lamentablemente, es una generación repleta de drogadictos, repleta de alcohólicos, repleta de buenos para nada, repletos de menos que mediocres, porque fueron educados de cierta forma. Entonces, efectivamente, aparece un Polman, y no es el único, que partió con un negocio chiquitito, y miren lo que construyó, y con eso dando trabajo, generando empleo, generando actividades, generando productos y servicios. Agarren a cualquier personaje de este mundo de la izquierda que está en algún lugar, en algún punto del aparato estatal y comparen lo que ha hecho con lo que hizo Pablo. ¿Qué es lo que han hecho?
lo de Leonardo da Vinci, nada más ni nada menos. Es una generación realmente calamitosa por eso. No tienen esa ética del trabajo. Entonces, para ellos, las semanas laborales tienen que ser más cortas, tiene que haber 1 millón de leyes internas en las empresas para que una persona no pueda ser sancionada por ser ineficiente o por ser floja. Inmediatamente van corriendo a la dirección del trabajo y elevan querella y las ganan. Entonces, una cultura de la pereza que lleva a una cultura de la droga, a una cultura de la desesperación, a una cultura del aburrimiento, a una cultura, digamos, del nihilismo. Al final es eso. Si solamente con hacer cosas uno vive en este mundo, no de otra forma. Pero en fin, Nicole. Sí, ahora es una cultura de la pereza que no está tan desligada de las ideas políticas y del discurso No. político, porque es una generación que no le gusta el liberalismo, que no le gusta el libre mercado, en la cual debes esforzarte para salir adelante. Es una generación que cree que hay que estrujar a los y que el resto producen. mantenerlos adormecidos con subvenciones. Los lotófagos. Es una generación, esto es una generación además que cree que siempre tiene derecho. Acuérdate el primer año y el segundo también de gobierno, que tuvieron problema con las vacaciones durante los incendios porque estaban los ministros de vacaciones y no querían volver, porque era su derecho legal. ¿Qué tiene que ver el derecho legal de las vacaciones cuando tú estás trabajando para un gobierno? Ese tema es el último de la lista. Y resulta que lo primero que dijeron es que era el derecho legal de los ministros a salir de vacaciones. Entonces, es una generación, puede ser, efectivamente son generaciones que son muy flojas porque todo lo tienen en el celular, pero aquí se mezcla además con una cultura política donde sienten que tienen que ser mantenidos por un Estado que estruja a los pocos que producen y de ahí sacar los impuestos. Entonces, y todo el resto son derechos. Sí, claro. Efectivamente, el contraste que se produjo en esta celebración de bien con el fallecimiento de Horst Polman, donde la prensa además se preocupó mucho más de la labor y del legado de Horst Polman que del supuesto legado del presidente Boric. El contraste es muy grande entre este gran empresario versus el gobierno durante 3 años, que además los gobiernos tienen todas las herramientas del mundo construir y desarrollar grandes proyectos. Aquí no hay trabas, que la polarización. Los gobiernos en Chile tienen toda la herramienta del mundo. Tenemos un sistema presidencialista, claro, hay proyectos que se ven entrapados en el Congreso, pero en general un gobierno que quiere sacar adelante el país lo puede hacer. El contraste fue gigante. Absolutamente. Paulman, y afortunadamente, no son muchos, pero hay un grupo de jóvenes incluso que son trabajadores, son los que les va bien en las pruebas, son los que en las universidades sacan las mejores notas, se convierten en profesionales buenos. Lamentablemente muchos de ellos, rodeados por la mediocridad, terminan yéndose del país. He hablado de eso acá, la cantidad de gente que se ha ido. Yo espero que vuelvan y ayuden a reconstruir este país que lo han demolido, esta generación incapaz en todos los sentidos. Y tanto es así que, recordemos, ayer la señora ministra de Ciencia, yo no sé qué ciencia ejerce esta señora, pero en fin, y que dijo puras cantinfladas, que yo me reí de ella con toda razón, o me reí de lo que dijo más bien. No dijo nada concreto acerca de los avances, ni nada, no dio una cifra, no dijo construimos tal carretera o hicimos tal puente, nada, cero, solo afirmaciones. Hemos avanzado, hemos hecho esto, hemos avanzado, no dijo hemos hecho esto porque no había ningún esto. Un cero a la izquierda este gobierno, un cero a la izquierda completo. No tenían nada que celebrar. Hay que acordarse de Leonardo da Vinci, van a dejar unas toneladas de estiércol en relaciones exteriores, en seguridad, en todo. Tuvo las patas de hablar de un avance en seguridad esta señora, ¿cómo se llama? Echeverry. Es increíble, si no debió haber ni tocado el tema. ¿En qué se ha avanzado? Se ha retrocedido. Cada vez más. Estamos avanzando, pero para atrás, por supuesto. Bueno, no hay mucho más que hablar. Es un cumpleaños que pasó sin pena ni gloria por eso. Todo el mundo con toda razón se preocupó mucho más de un Polman, 1000 veces más productivo, más eficiente, más inteligente, más capaz, más patriótico. Este hombre con apellidos alemanes, pero chileno, porque aquí no tiene nada que ver la ascendencia étnica ni los apellidos, es otra cosa. La chilenidad no tiene que ver
y aquí es un tema que he dicho muchas veces, con ser musulmán, católico, cristiano, judío, budista, esos son asuntos privados. Este hombre contribuyó al país como nadie más. Desde luego, mucho más que Boris, que es un hombre que no es precisamente alguien que se destaque por su capacidad de trabajo. Mira que hacer este numerito, supongo yo que creerá que encantará a los jóvenes de su generación, de andar en bicicleta subiendo el cerro. ¡Qué estupidez! El presidente tiene que estar en su escritorio de lunes a domingo y de 7 de la mañana a las 11 de la noche, como hacía Sebastián Piñera. Esa es la forma de trabajar, ver todo lo que se pueda. Y si no llegó ningún papel a firmar, ver lo que están haciendo los demás. Joder, ser majadero incluso, caerles encima. Porque hay que puncetear a la gente, digamos las cosas. La gente es hija del rigor, hay que puncetearla para que hagan las cosas. Alguna vez que entiendan estos pánfilos, cómo funciona la naturaleza humana. Y para eso les bastaría mirarse al espejo. Oye, a propósito de numerito, me voy al tema que opacó su celebración a Gabriel Boric, y es el tema de Carol Cariola. Sí. Del tema de Carol, varias aristas que quiero acá tratar contigo. Uno es lo siguiente: todo lo que pudo Carol Cariola de empatía, de simpatía, porque se victimizó por el tema del allanamiento mientras ella estaba en labores de parto, que por lo demás Fiscalía y PDI desmintieron a su pareja, al diputado Tomás de Rementería, y a ella misma, respecto a que trataron de ingresar a la sala de parto. Eso no es verdad. Está desmentido, hay cámaras. La PDI estaba en el centro de salud. No. Bueno, fue desmentido. Todo lo que después fueron forjando. Yo le decía que al principio las declaraciones de Cariola fueron bastante más amigables con respecto a la labor de la PDI en ese momento. Después parece que la bajada que tuvo que hacer se concertó con el Partido Comunista, y ahora es la victimización, ir a la Comisión Inter de Derechos Humanos, y que violaron sus derechos, y la de su hijo Borja, que tiene 8 días nacido. Bueno, ¿Qué derechos violaron? Empatía y simpatía. Todavía no lo sabemos, pero la CIH lo dirá, pero ese no es el punto. El punto es que si captó algo de eso, de la gente, bueno, lo perdió haciendo el show y haciendo el numerito en el Congreso con su hijo de 8 días de nacido, y a votar a la Cámara de Diputados. Si ella habla de defender a su hijo Borja yendo a la Comisión Internacional de que es peligroso, que no está recomendado por médicos sacar por lo menos 15 días para que no se exponga a grupos muy grandes. Y Carol Cariola llega al Congreso utilizando políticamente a su hijo recién nacido, llega al Congreso a votar para el tema de su censura a la mesa. Todo lo que pudo haber ocurrido, creo yo, de empatía, se borró con el show que hizo con su hijo. Fue miserable. Eso por un lado, y ahí fue miserable, y yo creo que también demuestra la capacidad que tiene un sector de la izquierda de manipular todo, y todo a costa del poder, o ganar una votación, incluso por sobre las garantías de su hijo, porque si hubiera llamado a un médico, mire, mejor no lo saque, no lo lleve al Congreso. Eso es lo que le puede haber dicho cualquier pediatra. No lo exponga, tiene 8 días de nacido. Yo sé que puede ser, pero mejor que no. Bueno, ahí estaba con su hijo en los brazos, así que borremos toda empatía por las madres que recién tienen a sus hijos, que se pudo haber tenido por ella. Pero en segundo lugar, te planteo otro tema que también me parece que se desprende de esto. Desde que ocurrió esto, han hablado diputados del Partido Comunista, parlamentarios de izquierda, parlamentarios de centro izquierda, de socialismo democrático. Habló el ministro de Justicia, diciendo que el fiscal Ángel Valencia le tiene todavía que explicar muchas cosas con respecto a ese allanamiento que se produjo justo el día del parto de Carol Cariola. El fiscal Valencia le respondió diciendo que él solo le da explicación a tribunales, y que ese día es el día que se podía hacer. Hay una explicación además táctica. Cuando liberaron el permiso para hacer el allanamiento, tenían que actuar rápido, porque el día de carpeta investigativa se iba a abrir a la defensa de Hasler, que dicho sea de paso, borró los WhatsApp con Carol Cariola. Por eso se necesitaba el celular de Carol Cariola. En fin, el punto es que Valencia se tuvo que defender, la PDI se tuvo que defender,
Y sale el presidente Boric a atacar a Fiscalía también con respecto al allanamiento. Y aquí algo el punto. Cuando los políticos y el presidente se llenan la boca diciendo que hay que dejar y respetar a las instituciones que funcionen, criticarlos es todo lo contrario a dejar que las instituciones funcionen. La crítica es meterse en las otras instituciones. Recuerden que la PDI depende del Ministerio del Interior. Es decir, su jefe directo lo están criticando. Por lo tanto, sí es una interferencia política a la labor de las instituciones. Yo he recogido algunas opiniones. Me da gusto en esta línea. Varias personas que me han visto el programa me dicen que nunca pensaron que la PDI y Fiscalía se iban a atrever a hacer alguna acción de este tipo con Carol Cariola y otros diputados que han ocurrido en el tiempo, y por lo tanto aplauden que PDI y Fiscalía se atrevan a este tipo de situaciones en las cuales antiguamente se pensaba que hay gente que no tocaban. Hay que entender entonces que las críticas no tienen que ver con que fueron aprovechan que fue el día del parto, porque lo de Cariola es tremendamente grave, es un caso de corrupción tremendamente grave. Es una lástima que tengamos que hablar de esto, de que fue justo el día del parto, bueno, mala coincidencia. Pero el punto es que al criticar, el presidente se está metiendo en las instituciones y en la labor de las instituciones. Eso no es democrático, a propósito de los peligros de la democracia. Bueno, ¿cuándo han sido democráticos la gente de izquierda, en primer lugar? Boris, además, es un personaje de muy mediocre inteligencia y que se deja llevar, no es primera vez, por su impulso, por su rabia, es irascible. Y Cordero, bueno, Cordero es un empleado, lo trajeron para hacer este tipo de tonterías. Pero da gusto ver que ya estos aspavientos dramatúrgicos de la izquierda, porque lo único que saben hacer es moverse en el mundo de las imágenes y el palabreo cantinflero, ya no le funciona. Quizás en otros tiempos a la Carol Cariola ese numerito grosero, poniendo en riesgo la salud de su hijo de 8 días, no, habría producido un efecto en las señoras, por lo menos. Habrían salido a vociferar a las calles. Pero ahora ya no pasó, porque fue como mucho. Se les pasó la mano. O sea, están empezando a meter las patas en su propio territorio, que conocen también, que es el de la manipulación mediática, el manejo de las emociones, el palabreo, las mentiras, las mistificaciones. Están ahí ya haciendo agua hasta por ese lado. Se les está echando agua por todos lados, por todos los compartimentos del barco. Bueno, antes de continuar, y dejemos a la Carol Cariola que siga moviendo el puño por un lado y moviendo la guagua con el otro. Fue grosero todo. Lo del puño en alto especialmente fue ya bueno, nunca fue una lumbrera la Carol Cariola. Bueno, amigos, déjenme, antes de continuar con otro tema nacional, recordarles Neuromed Lab, el laboratorio que produce Neuro 300, un producto que es muy interesante, es un nootrópico. Un nootrópico es algo que activa, realza sus capacidades, no es que crea algunas capacidades adicionales, sino que simplemente hace que lo que usted tiene adentro de su cabeza funcione al 100%. Eso es. Mejor concentración, mejor estado de alerta, mejor capacidad de trabajo, eso. Neuro 300 usted la consigue en Neuromed Lab o en Mercado Libre, no necesita receta, ideal. Y el otro producto es Tau Plus, que satisface otras necesidades, atiende otras situaciones como ustedes están viendo en el afiche. Continúo con Oxibiota, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate de raíz los malos olores, porque estas bacterias que usted creó en la cacerolita destruyen las que inician la descomposición, que a su vez producen mal olor. O sea, va a la raíz del problema. Por eso está siendo usado este producto en restaurantes, en casinos, en empresas y en muchas casas como la mía. Continúo con praderas de frutillar.cl, el lugar donde usted ubica este emprendimiento inmobiliario en la región de Los Lagos, precioso. Parcelas de 5.000 metros con electricidad, con agua, con fibra óptica, llegar y conectar. Y a 5 minutos de Frutillar, amigos míos, que es una ciudad muy, muy agradable, muy acogedora.
O sea, usted está en su parcela mirando los volcanes, mirando el verdor, allá una vaquita. Qué distinto a la vida en Santiago. Pero si además necesita algo en frutillar, quiere ir a un restaurante o alguna cosa, en 5 minutos está ahí. O sea, no puede ser mejor. Tiene los dos, lo mejor de dos mundos, por así decirlo, a mano. Y termino con Fastmark.cl. Ahí ubica a esta empresa, Fastmark, que es una empresa chilena de transporte de carga internacional que trae desde Estados Unidos a Chile lo que una empresa necesite o lo que usted como privado haya comprado en algún comercio, en algún negocio de Estados Unidos. Atiende a empresas y atiende a particulares. Grandes cargas, pequeñas cargas. O no tan pequeñas, depende de lo que usted esté comprando. El hecho es que lo atiende a usted también como persona. Fastmark.cl. Adelante, Nicole. Sí, voy a hablar dos cosas, dos puntitos de la... Pero me acordé de Kaiser porque tengo una entrevista con Johannes Kaiser en mi programa de entrevista. Sí, sí. Vean la que estoy haciendo, intentando hacer una ronda de todos los candidatos. En primer lugar entrevisté a José Antonio Kast, en segundo lugar a Kaiser. Vamos a ver si Evelyn Matei me da entrevista, la estamos solicitando. Vamos a ir haciendo toda esta ronda con toda también. Está interesante la de Kaiser, porque propone ciertas acciones que por lo menos sirven para discutirla. Y también, como por ejemplo, eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, amnistía a los carabineros de octubre del año 2019. Está haciendo un punto ahí, me parece interesante escuchar la entrevista, además de la rebaja de impuestos. Y si tengo que proyectar algo, y tú lo hablaste en el programa porque dio una entrevista también a otro medio, él no está pensando en bajar los republicanos y el Partido Social Cristiano, pero para efectos de las parlamentarias, no sé, por ahí va más o menos la mano, pero tengo la impresión de que va a haber primera vuelta dividida a la derecha, eso les puedo adelantar. Con respecto a lo de Cariola, yo quiero plantear lo siguiente, aquí estamos ante algo muy grande. No sé si va a haber la fortaleza en Fiscalía y en las instituciones. Pero a raíz del caso Sierra Bella, aparece Carol Cariola ligada a empresarios chinos. Uno, con el cual quiso interceder para que le ayudaran con esa patente de su negocio. Y dos, ahora sabemos que Carol Cariola vive en el departamento de otro empresario chino. Yo acá quiero saber si Fiscalía está investigando si efectivamente se paga un arriendo por ese departamento o es un departamento de Carol Cariola. Y aquí se abren dos grandes temas. Uno, el financiamiento chino al Partido Comunista y sus candidatos y la relación del Partido Comunista chileno y China. Porque ambos empresarios aparecen en reuniones, la misma Carol Cariola en los WhatsApp y le dice, este empresario colabora con la campaña. Entonces, recién ahora, y me alegro porque están abriendo una investigación por el financiamiento de la campaña de Carol Cariola. Pero el tema grande es el financiamiento y la relación que hay entre los parlamentarios del Partido Comunista y dirigentes del Partido Comunista y el Partido Comunista chileno con empresarios chinos y el gobierno chino. Creo que esa trama, sí vamos a tener la capacidad de conocerla, pero esa trama es lo más grande que se ha descubierto acá en torno es asqueroso y es corrupción, es sobreventa para sacar plata. Pero aquí se mezcla el tema de la corrupción, del tráfico de influencia, con la influencia política. Es una tercera rama que también es igual de importante. Por lo tanto, me alegro que Fiscalía haya abierto esto del financiamiento. Sí. Si solo pongo la interrogante de hasta dónde quieren o puede llegar Fiscalía con respecto a esta relación con China. Van a llegar hasta donde puedan, hasta donde se atrevan. El Partido Comunista Chileno siempre ha sido sirviente de aquel país que representa con más fuerza el comunismo por su poder militar, político. En un momento dado era la Unión Soviética, todos los comunistas eran rusófilos, hasta el día de hoy uno los ve en los comentarios, cuando hablo de la guerra ruso-ucraniana, aparecen tipos que obviamente les quedó como reliquia la rusofilia y defienden todo, lo justifican todo.
siempre fueron sirvientes del Partido Comunista de la Unión Soviética, o sea, eran como, como niñitos, iban a las reuniones del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, a la asamblea. Yo tengo libros sobre eso, que son muy divertidos porque, como la mitad del libro dice, y entra a la asamblea del Partido Comunista de Bratislavia, aplausos. Entra y sigue, entra a la asamblea del Partido Comunista de Rusos, de qué sé yo, de los caníbales, grandes aplausos. Y así cambiando, de repente grandes aplausos, muchos aplausos, unos cuantos aplausos. Bueno, el Partido Comunista era uno de esos los que recibían aplausos. Ahora son los chinos, porque la Unión Soviética ya no existe, hay reliquias comunistas en el despotismo, pero eso tiene que ver con toda la cultura y la estructura social de Rusia, que siempre ha sido un país de déspotas y de esclavos, básicamente, desde el año 1000, y no estoy exagerando. Ahora son los chinos, así que, y los chinos que se están metiendo en todas partes, están en Estados Unidos, se meten en las universidades, compran conciencia, compran, espían, roban productos. Recién hay un caso de espionaje de un marine norteamericano, en fin, todo el tiempo están en eso. Prestan plata para después meterse en los países que no pueden pagar las deudas, como han hecho con muchos países en Asia y en África. Entonces, no podemos esperar que un país como este, que tiene la cosa estratégica de sus costas en el Pacífico y otros elementos, no es el país como tal, no somos nosotros los chilenos, es la geografía la que les interesa, como entrada a América, etcétera. Evidentemente que los chinos están metiéndose por todos lados, ¿no? No solamente en los restaurantes chinos, que a mí me encantan, pero y la comida china. Están metiéndose en todos lados y seguramente se están metiendo con plata, y en esto el Partido Comunista debe tener alguna relación. Yo no sé si de plata, pero por lo menos de mucha simpatía por los intereses de los camaradas chinos, de las empresas chinas. Entonces, nada raro. Ahora, si la fiscalía se va a atrever, como preguntas tú, no lo creo. Porque llegado a un punto ya te empiezas a topar, digamos, con calibre 45 y empieza la cosa a ponerse complicada. Y nadie quiere pasar esos riesgos. Ningún gobierno, ninguno. ¿Cuántos años han estado los chinos haciendo lo que han querido en Estados Unidos? Años. ¿Y quién se ha atrevido a ponerles freno? Nadie. Nadie. Porque frente al poder, todo el mundo cae de rodillas. Esa es la verdad. Y en este momento el poder son China. Estados Unidos está luchando por recuperar su posición, pero eso es una lucha perdida, te lo digo ya. No, por muchas razones, es una lucha perdida. Por mucho que vocifere Trump y haga lo que hace, es una lucha perdida. Los chinos van a ganar esta lucha. Ahora recién, y termino aquí, acaban de desarrollar otro módulo de inteligencia artificial realmente espectacular, basado en la computación quantum, que es millones de veces más poderosa que la binaria que conocemos nosotros. En fin, ya iremos viendo. Nicole. Bueno, por lo menos a lo mejor no llegamos al fondo del asunto, pero sí circunscribirlo a el financiamiento de las campañas de Carol Cariola, y si Carol Cariola es mantenida en un departamento no donado, pero que se lo dejó para que pudiera vivir. A lo mejor hay un contrato de arriendo. El punto es, ¿está pagando ese arriendo y a qué precio? Porque también puedo poner un arriendo a 20.000 pesos de un departamento que cuesta 400 millones. Claro, yo creo que ahí hay algo, y saber si en el fondo es la niñita de los mandados del Partido Comunista o de estos agentes chinos que se relacionan con ella, o operadores políticos chinos. A lo mejor no son agentes chinos, pero todos estos empresarios que aparecen mencionados por ella misma en los WhatsApp funcionan. La embajada china dijo que ellos no tenían nada que ver con esos empresarios, pero lo real es que esos empresarios han estado en reuniones. Han estado en reuniones cuando ha estado el embajador, por ejemplo, con el representante de Huawei y uno de sus empresarios. La trama, creo que si es que llegan a investigarlo, aplaudiría a Fiscalía, porque uno dice, bueno, no se van a atrever o no tienen tampoco las herramientas para llegar, alguien se las va a entorpecer. Oye, a propósito de la Unión Europea, estábamos hablando de los chinos, también es muy interesante el giro histórico que está haciendo la Unión Europea con respecto a sus ideas y reglas que instalaron desde la creación de esta Unión Continental. Uno, hablamos del rearme, ¿te acuerdas, Fernando? Eso lo hemos hablado varias veces, pero ahora no es solamente el rearme, lo que se está discutiendo, y esto es lo que impresiona de estos tiempos, algunos dicen vamos para atrás, no lo sé, es que se volvió a hablar de la potencia nuclear que debe ser Europa. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial y con este paraguas de Estados Unidos, más
el trauma de las bombas en Japón, y con esta idea pacifista que tenía Europa, y sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, ahí sí que se supone que terminó la historia. Bueno, se vuelve a hablar del rearme nuclear. ¿Te acuerdas que Macron ofreció su paraguas nuclear a Europa? Inglaterra tiene una importante arsenal nuclear. Bueno, y ahora se levantó Alemania, porque adentro de Alemania hay un grupo importante que dice, pero si nosotros éramos grandes, éramos poderosos y llevamos años soportando que nos pasen a llevar. Hubo un caso, les voy a mencionar, de un buque alemán que China no lo dejó pasar por unas aguas donde estaban unos barcos chinos y simplemente retrocedieron. Y hubo un reclamo en Alemania en los diarios, estoy diciendo, esto pasó el año pasado o hace 2 años atrás, pero han ido pasando distintos sucesos en que los alemanes están pidiendo volver a ser lo que eran, por lo menos militarmente. Económicamente también, pero bueno, siguen siendo la economía más importante de la Unión Europea. El punto es que ahora Alemania dice que, producto de la necesidad de defensa y de seguridad, hay que hacer lo que sea necesario y vamos a replantear nuestra política nuclear, no para que Francia nos defienda con su paraguas nuclear, sino que para hacer un triunvirato, Inglaterra, Francia y Alemania. Y así tampoco depender de la defensa de Estados Unidos. Es muy interesante ver cómo situaciones que pensamos que estaban ya acabadas, la disociación nuclear, lo peligroso que era, entonces no sigamos desarrollando. Hoy es uno de los principales temas porque al final lo que tiene Rusia es armamento nuclear. Y eso es lo que tiene. Es lo único que tiene Rusia. Lo que si no hubiera, yo creo que dije en un programa que si no hubiera armamento nuclear, nunca se hubieran inventado las armas nucleares. La OTAN habría intervenido hace rato y habrían arrasado con el ejército ruso y ya no quedaría nada. Rusia habría sido conquistada literalmente, por lo menos la habrían decapitado, porque los rusos no están en condiciones de enfrentarse a la superioridad tecnológica de Occidente. Sí, no han podido con Ucrania. No han podido con Ucrania. No podrían con Francia, con Alemania, con Inglaterra. No. Aunque tienen 2 millones de soldados, sería simplemente carne para la moledora de carne. Pero tienen las armas nucleares, efectivamente. Ahora, yo estuve viendo el análisis de un especialista, de esos que yo veo, mientras ustedes duermen, yo estoy viendo esas cosas, que decía, ¿cuántas de esas armas funcionan hoy en día? Bueno, puede ser. ¿Cuántas de esas armas han sido mantenidas? ¿Cuántos de esos misiles nucleares ya no tienen el uranio o el plutonio, que es el explosivo nuclear, porque lo vendieron, digamos, a alguna otra parte? ¿Cuántos de esos misiles podrían salir de su silo? ¿Cuántos caerían ahí mismo como un volador de luces del año nuevo? Bueno, no sé. Obviamente que igual tienen 5.500 armas nucleares, así que por lo menos con que saliera la 10ª parte ya es más que suficiente para destruir un país. Pero también los franceses y los ingleses tienen en total unos 400, 500 que es suficiente para destruir Rusia. Si no se necesitan 5.000, basta con 50 para liquidar una nación. A Israel basta con una, porque es tan pequeño, con una sola, se acaba Israel. Por eso que no pueden permitir que los iraníes desarrollen armas nucleares. O sea, sería como un suicidio eso. Van a tener que actuar y van a actuar este año, acuérdense de mí. Vamos a ver si Europa realmente llega, digamos, va más allá de esas palabras, Nicola. Ahora, si lo hacen, los alemanes pueden desarrollar un arma nuclear en muy poco tiempo. Tienen de más el capital científico, tecnológico para eso. O sea, olvídate. Lo pueden hacer fácilmente. Incluso Italia también ha llegado el caso, España también. Bueno, en fin, eso. Lo interesante es el giro que está dando la Unión Europea. Voy a hablar de la inmigración también. Y los resultados de la política de Trump, que es este despertar de Europa, porque no deja de tener razón algunos norteamericanos que apoyan a Trump, y también lo leía desde el gobierno de Donald Trump, con el siguiente argumento. Termina la Segunda Guerra Mundial y se produce este bloque de la OTAN para defender a Europa en contra del bloque soviético, y después cae la Unión Soviética y se supone que nadie se tenía que defender de nadie. De hecho, Alemania creyó en Rusia, creyó en Putin y empezó a depender del gas ruso, sacaron las armas, desmilitarizaron a Alemania, en fin. Pero lo que dice el gobierno de Donald Trump es que Europa, mientras se sentía segura con
los militares norteamericanos o con la asistencia militar de Norteamérica, de Estados Unidos, ellos empezaron a crear todos estos estados de bienestar. De ahí salió el dinero. Es decir, toda esta línea más socialista, todos estos estados de bienestar europeo, con toda esta idea. Entonces, mientras gozaban de la defensa de Estados Unidos, se dieron del lujo de girar hacia políticas mucho más socialistas de cómo debe ser un Estado. Entonces, no, pues, financiense solos, financien su defensa, Estados Unidos los puede ayudar, pero háganse maduros, digamos, y dejen de jugar a esto que hace rato que fueron abandonando los estados de bienestar. Pero estamos hablando en el trayecto y en el historial que se fue creando producto de esta asistencia a Estados Unidos, donde la seguridad de Europa dependía prácticamente de este país y no de ellos mismos. Entonces, no deja de ser interesante aquello, en el sentido de que, bueno, ahora que no gastamos en defensa, todo, probemos con estos estados asistencialistas, probemos con estos estados que supuestamente entregan todo y veamos qué pasa. Bueno, no funcionó, no funcionó. O sea, funcionó hartos años, le funcionó hartos años. Pero quebraron. Funcionó 50 años. Por Dios que funcionó harto. O sea, yo quisiera cualquier cosa que funcionara tanto tiempo. Claro, se acabó y van a tener que gastar en armamento, pero son más ricos que antes. Yo no sé si pueden mantener... Ahora, el gasto en armamento, no olviden, amigos, vean los números. La matemática es fundamental. Dicen, por Dios, van a dedicarse al armamentismo. Pero estamos hablando del 2 o 3% del Producto Interno Bruto. O sea, exacto, el 97% queda disponible para todo lo demás. Porque las izquierdas europeas, acuérdate, van a alegar de que esto es el fascismo, el militarismo. Estamos hablando de 3, voy a ponerme exagerado, un 5%. Significa que el 95% queda para todo lo demás. ¿Ah? Para financiar la semana de 20 horas de trabajo, para financiar la jubilación a los 25 años, estoy exagerando, para financiar lo que se les dé la gana. Pero tienen que armarse, o sea, está claro que Europa, la cuna de nuestra civilización es Europa. Europa, estimado, les guste a usted o no, a lo mejor usted es partidario de los pueblos originarios, a lo mejor usted derrama lágrimas por la cultura azteca, pero la cultura occidental dependió de Europa. Europa. Ahí está, es el corazón de lo que nosotros somos. No Estados Unidos, no Sudamérica, Europa. Exacto. Entonces Europa tiene que ser fuerte para el beneficio de ellos y de nosotros también. Me acuerdo un gran amigo mío que ya falleció, Pepe Salaquet, José Salaquet, un hombre muy conocido en el mundo de los derechos humanos, etcétera. Era amigo mío y nos contábamos y todo. Y alguna vez me decía, y creo que lo dijo incluso en un programa de televisión en que lo invité, dijo, si hay que elegir entre un hegemón y otro, o sea, alguien que domina el mundo y otro, yo prefiero Estados Unidos porque tiene que ver con nuestra civilización, no los chinos, perdónenme, pero no los chinos. Yo digo exactamente lo mismo, voy a copiarle a Pepe, yo prefiero el hegemón, a pesar de lo bastante rudimentarios que suelen ser este hijastro de la civilización occidental que es Estados Unidos. Yo lo prefiero a ellos, a los chinos o a los rusos, que son un país oriental básicamente, un país al lado. Entonces, Europa tiene que armarse porque si no, los rusos no van a parar en Ucrania. Van a seguir. Están presionando ya los estados bálticos, están mirando a Moldavia, están mirando a Rumania, son capaces de cualquier cosa. Son la vieja historia siempre, las hordas asiáticas, estimado amigo, invadiendo la cultura occidental. Las viejas hordas de Gengis Khan, de Atila, son los mismos. Ahora con Putin. ¿Te acuerdas? ¿Has visto esas imágenes de Putin botándose a machista, andando a caballo con el torso desnudo, tirándose a la agua helada? Ahí está la cultura que nos quiere. Bueno, eso. Oye, y perdónenme, antes de entrar a analizar este tema, permítanme recordarles, a propósito de empresas, servicios logísticos de ingeniería consultores, sliconsultores.cl, que se dedican a examinar, cosa que toda empresa debiera hacer al menos una vez al año, a examinar cómo está su logística, dónde está fallando, por dónde usted está perdiendo plata, clientes, mercancía, lo que sea. A veces esas hemorragias financieras no se notan, porque no aparecen en el libro. Es simplemente un minus de eficiencia que significa menos entrada, menos ingreso, menos clientes. Eso no se refleja en un libro. Y usted está perdiendo. Ellos encuentran esas cosas, ofrecen alternativas y le buscan el personal adecuado. Póngase ya las pilas en esta materia, estimado amigo.
Sigo con compreoro.com. Aquí se trata de tomar una acción que le va a significar a usted tener una reserva financiera y además una inversión. Comprar oro, comprar plata o las dos cosas en monedas o en lingotes, o sea, el metal precioso, con un 99 plus de pureza certificado por la Universidad Católica. El oro y la plata han subido enormemente el año 25 y van a seguir subiendo este año de todas maneras por las situaciones que se están viviendo. Así que compreoro.com. Continúo con Safe Fire Trail. Esta es una empresa que usted ubica en safefiretrail.cl, usted está viendo. Es una empresa que pone a su disposición, señores empresarios del campo, especialmente municipios, un vehículo que se engancha a su vehículo, a su camión, camioneta, auto, y que es, por así decirlo, un carro de bomberos de emergencia y de acción inmediata. Este vehículo, que es remolcado, lleva 1000 litros de agua, mangueras, motobombas, extinguidores y todo lo que usted necesita para atacar inmediatamente un fuego que ha comenzado en alguna parte de su predio, de su empresa, en el municipio, antes que lleguen los bomberos, antes que lleguen los aviones, antes que lleguen los brigadistas. Usted puede ya combatir y quizás hasta ya extinguir. Cuando las cosas se hacen rápido, uno extingue de inmediato un fuego. Usted de inmediato actúa porque tiene ahí el vehículo, lo engancha en 2 minutos y sale con él y llega con, por así decirlo, este carro de bomberos de su propiedad a combatir de inmediato el fuego. Yo creo que si yo tuviera un predio agrícola que no tengo, tendría uno de esos, así como en la casa tengo extinguidores por si acaso. Así que amigos, safefiretrail.cl. Eche una miradita a este vehículo, muy interesante. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a artistas de este arte, el flamenco, para que lo organicen un evento privado. Usted quiere celebrar un cumpleaños con toda la familia, el cumpleaños de un abuelito, un tatarabuelo, lo que sea, o de quien sea, o usted quiere celebrar de una manera distinta, original y hermosa un matrimonio, o un bautizo, o lo que sea, llámelos, póngase en contacto. También están disponibles para restaurantes de cualquier parte de Chile que quieran contar con su servicio, empresas que quieran en un evento corporativo, en el paseo de los trabajadores de la empresa, tener un espectáculo distinto y hermoso. Flamencas.cl. Y eso sería, me quedaría una otra cosita, pero más ratito. Continuamos con Nicole. Más ratito. Oye, voy a volver a la aldea local, como tú hablas de la aldea global. Sí, el barrio local. Quiero decir 2 cositas con respecto al negociado de la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, pero uno me voy a detener en algo que nadie mencionó, a lo mejor a nadie le importa, a mí sí. Renuncia la ministra Fernández, me voy a referir al caso, pero resulta que nombran a Adriana del Piano. Experta en defensa. Y leo en la prensa, exacto, leo en la prensa al Ministerio de Defensa, una mujer propia de la Concertación, con mucha experiencia en ministerio. Y yo me pregunto, mira el nivel en que estamos, en que ni siquiera exigimos que en los ministerios lleguen personas que sepan de lo que trata su ministerio. ¿Qué sabe Adriana de trabajadora social? Fue intendenta de la región metropolitana, ministra del Servicio, ministra de Bienes Nacionales, por un periodo después de Izaguirre, también fue ministra de Educación. Claro, experiencia, el currículum vitae es ser ministra, pero ¿qué tiene que ver Adriana del Piano? Por muy simpática que sea, yo la entrevisté en la época de la Concertación cuando tenía esa entrevista en la calle, era una mujer muy agradable, muy educada, está bien, pero ¿qué tiene que ver? Defensa. Perdón. Ya pero... es tan burdo lo que se hace en el estado político que ni siquiera aparentan de nombrar gente que sea adecuada para los todos aplaudiendo que volvió una persona a la Concertación. Pero, ¿qué te extraña? ¿A quién tenemos la moneda de presidente? O sea, ¿cuáles son los méritos de Boris para estar en la presidencia? Si es por eso. Los méritos profesionales si no ha trabajado en su vida. Es un gallo que se subía a un cajón azucarero a vociferarle a los estudiantes. El presidente de la República. Además, tú dices que Adriana del Piano fue ministra de Bienes Nacionales, precisamente lo que estaba necesitando la defensa nacional.
Justamente eso, pues. Ahora, y en todo caso siguen ahí adentro, que son los que realmente están haciendo cosas, sigue el señor Alderstein y su pandilla comunista. A eso no se les toca. Esos están en la sombra, no aparecen en la prensa prácticamente, siguen desmontando pieza por pieza, finamente, suavemente, con una sonrisa de oreja a oreja, el Ministerio de Defensa y la Autonomía de las Fuerzas Armadas. Eso me parece más grave que el ministro que pase, que en general son unos ignorantes. Ahora, da lo mismo. El día que estemos en guerra supongo que pondrán a alguien que sepa, pero lo grave es la permanencia, no la salida de la muda, sino que la permanencia del mudo, de Alderstein, que no dice una palabra, él actúa, va cortando carreras, va haciendo redestinaciones, va cambiando por aquí, es un tipo sumamente inteligente, está haciendo un trabajo de joyería dentro de las Fuerzas Armadas, no para mejorarla su eficacia militar, sino para convertirlas en una fuerza de desfiles del 19 de septiembre, y ya estamos viendo en el carácter de muchas de sus autoridades más altas en el ejército esa mentalidad. La hemos visto, la estamos viendo. La estamos viendo. Acuérdense por qué a estos guardias de un recinto militar, una pandilla supongo que delincuentes, pueden haber sido terroristas, pueden haber sido de algún frente de estos de acción político-militar, con qué facilidad los redujeron? ¿Por qué sería? Todo indica que están funcionando muy, pero muy bien los Aldenstein y su pandilla. Eso me preocupa más que Adriana del Piano, que no tiene dedos para este piano, desde luego, pero no tiene dedos para... Si es por eso, hay otros que están en cargo y no tienen dedos ni siquiera para rascarse la nariz. Pero mira los tiempos complicados. Ahora, déjame decirte dos cosas con respecto a la acusación constitucional contra Maya Fernández. Se habla de fallas en el proceso. Esa es la defensa del gobierno, y el presidente Boric dijo que Maya Fernández no quería enriquecerse. Bueno, que vaya a tratar de tonto a otra parte. Son $1 millón en un negociado. Déjeme decirle lo siguiente de las fallas del proceso. Los documentos para la venta de esta casa pasaron por una serie de ministerios, eso ya lo sabemos, y en las declaraciones a Fiscalía también se sabe que hubo alertas a distintas instancias de distintos abogados, y que la respuesta en general del segundo piso, etcétera, era, bueno, preocupémonos de lo comunicacional. Eso por un lado. Eso es todo lo que hoy leía, miren cómo va a haber fallas miren cómo va a haber fallas en el proceso si solo una función, un departamento, y acá hubo varios otros, dice, en una de sus declaraciones, habla de la jefa de la División Jurídico-Legislativo de las Express, para que ustedes vean lo específico de ciertos departamentos para que no hayan fallas en el proceso. Dice que en esa división además hay un equipo de potestad parlamentaria donde trabajan 9 personas, dicho sea de paso, 9 abogados, 2 que no se han titulado, como si fueran profesionales, porque el estamento de funcionarios públicos lo dice. Hay una jefa de división jurídica en bienes nacionales, en fin, puedo nombrarle, y ahí, bueno, también se darían cuenta de la grasa que hay en el Estado, pero el punto es que aquí no hubo fallas en el proceso, aquí hubo un intento por hacer y que no le resultó gracias a la prensa. Pero dicho esto, creo que también refleja años desde el retorno a la democracia del 90, que hay ciertas familias y ciertos sectores de la centroizquierda y de la izquierda que se sienten intocables, y ciertos también personajes que, producto de su experiencia y de su historia con el golpe militar, se sienten que pueden hacer lo que quieran con el Estado porque el Estado es de ellos y el Estado les debe. Yo creo que en parte esa... ¿Por qué el Museo de Salvador Allende sigue recibiendo platas del Estado para mantener qué? Este negociado que querían hacer con la casa, ¿tiene algún valor realmente aparte del negociado para quienes eran dueños, en ese caso la senadora Allende, la ministra de Defensa Maya Fernández y otros del... Yo creo que es hora de hacer un punto de inflexión con todo lo que ocurrió el 70. Lo que pasa con los exonerados políticos, mira lo que pasa con el listado gigante
detenidos desaparecidos, donde se encontraron osamentas que ni siquiera quieren saber la identidad. Nadie toca eso porque es como, no lo toquemos. No, Esto no se toca, sigamos nomás para adelante. Yo creo que la familia Allende, Isabel Allende, es parte de eso, que se sienten del Estado hacer lo que quieren, y $1 millón, ¿qué es para el Estado? Pero bueno, pero para ella... Bueno, el tema del 73 se convirtió en una industria muy remunerativa. Quiero contarles ahora, estamos llegando al final del programa, estimados amigos, para cambiar un poco. No sé por qué les quiero mostrar una foto, se las voy a mostrar aquí, de una de las personas que, para que vean ustedes que no es que yo mire todo de huevo en Chile, para nada, en absoluto. Hay gente que yo venero, gente a la cual quiero, gente a la cual respeto, gente a la cual admiro. Y una de esas personas que siempre respeté, admiré y veneré y con la cual tuve alguna relación y me siento muy honrado por eso, era el gran poeta Nicanor Parra. Les voy a mostrar una foto que le tomé yo mismo en una de nuestras conversaciones que tuvimos en su casa en Isla Negra. Esta es. Ahí está pensando mientras le hice una pregunta. ¡Qué bueno! Este hombre era muy divertido porque hablaba en varios idiomas y de repente pasaba de uno a otro sin avisar. Entonces estaba hablando en castellano, pasaba del inglés al francés, el francés al alemán, y había que seguirlo nomás. Ahí está pensando una respuesta de una pregunta que le hice y yo lo tomé con mi cámara. Tengo muchas más fotos como esta, muy bonita, ¿eh? Una foto, yo creo, única de Nicanor Parra. Se les quería mostrar porque acabo de encontrarla aquí en mi escritorio y la voy a poner en uno de mis muros. Y bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Para ver a Nicole Rodríguez, ustedes van a tener que esperar el próximo martes. Sí, señor. Me van a tener que aguantar a mí solito mañana, el sábado, el domingo, el lunes. Qué horror, ¿eh? Bueno, sería todo por hoy. Estimados amigos, nos estamos viendo. Chao, chao.